Luego de las elecciones nacionales llevadas a cabo el pasado 18 de octubre y con un ya triunfo prácticamente virtual y contundente del movimiento al socialismo a la cabeza de Luis Arce, se habla de una recomposición de un gabinete, y no solamente el gabinete, sino una estructura que acompañará a la nueva gestión por 5 años. Pero, ¿qué de la participación de la juventud? El virtual y electo presidente Luis Arce había anunciado que iba a componer de un gabinete o de gente que lo acompañe joven. Una reestructuración de lo que fue la anterior gestión de Evo Morales. Para hablar un poco de esa presencia de la juventud en el ambiente político, vamos a darle la bienvenida al analista Carlos Saavedra, que nos acompaña en esta mañana en el Levántate Bolivia. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánta importancia tiene la juventud en esta nueva etapa política en el país? Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Levántate Bolivia. La juventud ha sido un sector determinante en la política nacional en los últimos sucesos, ¿no? Definitivamente no se puede entender, por ejemplo, el octubre-noviembre del pasado año sin la participación de los jóvenes. Hay una cierta estigmatización de que los jóvenes están alejados de la política, de que los jóvenes no tienen un interés en los asuntos políticos, y no hay nada más falso que eso, ¿no? Los jóvenes tienen un absoluto involucramiento en la política, pero sí hay que entender cómo los jóvenes interpretan, cómo los jóvenes semantizan la política, ¿no? El joven tiene intereses políticos, pero tiene otras causas distintas a las tradicionales. Por ejemplo, ¿no? La defensa del medio ambiente, el sentimiento de libertad es fundamental para los jóvenes, ¿no? Y además entendiendo que tienen un peso muy importante en el padrón, ¿no? De los más de 7 millones de inscritos en el padrón, 44.5% corresponde a jóvenes menores de 35 años. Y más de un tercio de los votantes tiene menos de 28 años, ¿no? Pero eso todavía no se ha visto reflejado, por ejemplo, en las listas de candidatos, ¿no? De 2.100 jóvenes que han estado inscritos en la última elección como candidatos, ¿no? Apenas 271 son jóvenes, ¿no? Entonces, no existe todavía un correlato, no existe todavía un contrapeso de el rol que juegan los jóvenes en las calles a el rol que terminan jugando los jóvenes en las listas y en la participación luego en las estructuras de gobierno, especialmente en lugares de toma de decisión. Ahora, cuando hablamos de juventud, de pronto se habla de una juventud base o de una juventud ya activa. A ver, me explico. Cuando te hablo de base, a mi cabeza viene la gente que sale a las calles, que ha protestado en noviembre, que ha hecho 21 días de paro contundente, o la gente que de pronto sale a apoyar candidaturas y que están arreando banderas y que están cantando vítores. Esa gente no participa porque se habla también de un cambio generacional necesario en la política dirigencial, de candidaturas y de propuestas en el país. Es correcto lo que tú dices. Los jóvenes terminan participando en la movilización, terminan participando en el activismo, terminan participando en la movilización de base, pero no tienen luego una representación tan importante ya en las candidaturas. Como te decía, mira, de 2.100 candidatos, apenas 271 son jóvenes menores de 28 años, ¿no? Es muy baja la participación. Hay estudios que realizaron algunas fundaciones, algunas plataformas, y es baja la participación. Y lo mismo termina sucediendo en los cargos ejecutivos, ¿no? Lo mismo termina sucediendo ya en la conformación de las estructuras de poder en los distintos espacios, ya sean nacionales, subnacionales, ¿no? El joven es parte de esta política de movilización, de bases. Es importante cuando hay que movilizarse, pero no termina de estar reflejada su participación ya en los espacios de toma de decisiones. Y yo creo que es central eso, es central porque necesitas tener jóvenes que interpreten las causas, que interpreten las demandas, que interpreten las aspiraciones, las pulsiones de la juventud,
en cargos ejecutivos, ¿no? Para mí, personalmente, es impensable un gobierno que no tenga millennials, centennials. ¿Por qué? Porque estaría dejando de conversar con cerca del 50% de la población, ¿no? Es altísimo el rango de gente que está ahí. Entonces, si no tienes esa participación activa, se complejiza mucho la interlocución que tú vayas a tener con este sector tan importante. Ahora, per se, el joven no es que tiene que tener un espacio, sino que se lo tiene que ganar a presión, ese empuje natural que tiene el crecimiento de las generaciones. Pero llama la atención, no sé si tú coincides conmigo, Carlos, de algunas declaraciones como el del diputado Borda, quien dice que los próximos ministros, por ejemplo, no deben ser necesariamente profesionales, basta que tengan un respaldo representativo o que sean de organizaciones sociales. ¿Esa será la ruta, o más bien la ruta sería que los jóvenes cada vez se capaciten mucho más temprano para que con esa capacidad puedan tener esa representación natural? Considero que lo ideal en la estructuración de los esquemas de poder es tener, evidentemente, gabinetes muy plurales, donde tiene que haber participación de jóvenes, tiene que haber participación de profesionales. Esto es muy, muy importante. También considero que tiene que haber participación de organizaciones sociales, productivas, que estén representadas, ¿no? Creo que tiene que haber mucha pluralidad, ¿no? Y tiene que haber los contrapesos necesarios, ¿no? Creo que la riqueza de mirar una gestión de manera plural hace que tengamos que sí o sí incorporar jóvenes, incorporar profesionales y también incorporar dirigentes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber ahí justos equilibrios. Ahora hay casos de personas que son dirigentes sociales y son profesionales. Eso es ideal. Perdón, ¿no? que corte Porque esto. además de Perdón que te corte, Carlos, pero ¿por qué no pensar que haya dirigencia social de gente profesional? ¿Por qué disasociar eso con que un dirigente social, un dirigente sindical no tiene que ser profesional? ¿Por qué no a la inversa? ¿Por qué no los profesionales jóvenes pueden convertirse en dirigencia y tener representación social? Correcto. Y yo creo que eso es lo deseable y eso es lo central, ¿no? Porque el ejercicio de la dirigencia política, el ejercicio del liderazgo político, tiene que combinar, ¿no?, este conocimiento pragmático, este conocimiento social, pero sí o sí tiene que tener una participación académica, tiene que tener una mirada universitaria. Entonces lo deseable es que toda la clase dirigencial, ¿no?, tenga esta formación, no solo política de bases, no solo política en la praxis, al interior de sus organizaciones, sino que también tenga esta formación más técnica, más profesional. Eso es lo ideal, es una combinación que sería muy fructífera para poder mejorar los cuadros que hacen política, para poder mejorar la calidad del liderazgo, no solo al interior de los partidos, sino al interior de las organizaciones sociales. Creo que una de las misiones fundamentales de un líder es formarse, ¿no? Y eso en este momento en Bolivia todavía dista mucho, ¿no? Porque son otros los atributos que se terminan valorando más en los liderazgos, ¿no? Y son otros las prácticas que hacen que los liderazgos estén en donde están, no necesariamente por su formación académica, ¿no? Le agradecemos a Carlos Saavedra, analista que estuvo con nosotros. De hecho, el gobierno saliente, el movimiento al socialismo, en una suerte de mea culpa, hablaba de que no hicieron un recambio oportuno generacional de políticos, y quizás también ese sea el gran reto que tiene el próximo presidente de nuestro país, demostrarnos un gabinete profesional, un gabinete capaz y que conduzca los hilos de este país. Le agradecemos a nuestro invitado que estuvo analizando la presencia de la juventud en la política.